resultados de dos nuevas investigaciones que se realizaron en España y México. En la Argentina, 1 de cada 10 casos se producen en ese grupo etario. Es decir, porque hasta ahora siempre uno, viste, decía infarto, más un grande. poquito más arriba Sí. de 50. ¿Qué hay en la Argentina? Estos son estudios España y México. ¿Qué hay en la Argentina? En la Argentina, hace unos años atrás, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología hicieron un registro que se llama ArgenIAM, que sería un registro continuo de algunos centros, obviamente no de todo el país, sino de algunos centros que participan en estas sociedades y incorporan la data de los pacientes que se van infartando. Eso permite tener por lo menos una visión parcial, obviamente, no del país total, pero permite tener una visión parcial de lo que ocurre en la Argentina. Y esta información también se replica un poco en la Argentina y te diría que naturalmente tiende a ser una tendencia general en los países desarrollados o en los países con alimentación parecida a la nuestra, porque tiene muchísimo que ver con el cambio de estilo de vida y se relaciona fundamentalmente con eso. Por alimentación, el infarto básicamente, ¿qué es? ¿Qué es? El infarto sería, para entenderlo así a grosso modo, es la obstrucción de una arteria coronaria, que son las arterias que le llevan la sangre al corazón. Vos tapás una arteria, todo lo que está por detrás no recibe sangre y se muere el tejido. ¿Y el tapón es producto de la alimentación? El tapón es producto de la aterosclerosis, y eso es entender que la aterosclerosis depende de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Estos factores de riesgo son fundamentalmente 6. 1, el colesterol, que tiene asociación con la medicación, con la alimentación, perdón, la diabetes también, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el sedentarismo y después el perímetro abdominal o la panza o la obesidad. Esos son los factores de riesgo coronario mayores y modificables, porque hay algunos que son no modificables como la edad o lo genético que tengas. Ahora, y los jóvenes, o sea, que esté atacando a pacientes más jóvenes, ¿tiene que ver fundamentalmente, por ejemplo, por el cigarrillo, el tabaquismo y el sedentarismo? Y lo que se vio en los dos trabajos que mencionaba Antonio, el tabaquismo tiene un rol fundamental en los jóvenes, más allá que vos le sumes lo hereditario o genético que pueda tener cada uno, pero el tabaquismo tiene mucho que ver. De hecho, en la Argentina, cuando vos analizás la encuesta de factores de riesgo cardiovasculares, el único que realmente bajó significativamente es el tabaquismo, pero no tanto en menores. Eso empezó a pasar a medida que vamos creciendo. La sensación es que se fuma menos. Claro, la tenemos y es real. Y te digo, cuando vos analizás la encuesta de factores de riesgo en la Argentina, se hace periódicamente cada 4 años, o no me acuerdo los años exactos. Y vos cuando analizás las últimas 4 encuestas, el factor que cayó realmente es el tabaquismo. Cayó arriba de 50. Pero cae en población general. Ahora, cuando analizás poblaciones más jóvenes, es donde más se fuma. ¿Y el alcohol? El alcohol no entra, el alcohol obviamente, como cualquier exceso o cualquier tóxico. Porque además en la población joven el alcohol lamentablemente pega mucho. No tiene acción, uno no debería interpretarlo como acción directa en la obstrucción coronaria o como acción directa en la formación de placas de ateroma, se llaman, que sería el depósito de colesterol en la arteria. Uno debería interpretarlo como el sarro de una cañería, ¿viste? Que se empieza a depositar parcialmente, incluso desde la infancia, y después cuando va creciendo con el tiempo puede ir tapando la arteria. En algunos casos, como que es el infarto agudo, que es el que el paciente se agarra el pecho así. ¿Qué son las 3 arterias al mismo tiempo? No, eso es que se rompe, se lastima la arteria por adentro. Cuando vos te lastimás afuera se genera un coágulo. Ese coágulo que se genera adentro de la arteria obstruye agudo, en forma abrupta. Entonces al tapar el flujo de golpe, te duele. Pero vos tenés 3 coronarias, ¿no? Son 3 coronarias mayores con muchas ramas que dan. Las obstrucciones del infarto son alguna de las 3. Habitualmente sean alguna de las 3. ¿Te produce dolor eso? Sí. El infarto agudo, si bien podría variar la sintomatología, y un tema muy importante es la mujer, que tiene síntomas un poco diferentes al hombre, y los síntomas están descritos en el hombre. El dolor típico es la opresión, esa pata de elefante sobre el pecho, que puede irradiar a cuello o a brazos. Eso es bien característico. En algunos pacientes puede ocurrir en lo que llaman el infarto inferior, que está más en la cara inferior del corazón, que toca el diafragma. A veces los síntomas son más tipo de indigestión, y el paciente siente como que está pletórico e incluso con erutos a veces, y eso a veces puede confundir. Pero el infarto agudo da síntomas. Ahora, y ya que mencionamos a las mujeres, ¿cuáles son los síntomas? Son muy similares, pero la mujer suele presentarlo... Es complejo, porque a veces se decía que en las mujeres se le daba menos trascendencia al síntoma en la mujer. Y eso demoraba los tiempos. No, yo asocio siempre el infarto al hombre, pero tal vez... Bueno, por eso, es que en general uno escucha de infartos de hombres. Es que es así, estadísticamente el hombre tiene casi el 60% comparado contra la mujer de los infartos agudos. ¿Okay? Cuando la mujer crece, termina y empieza el periodo
posmenopáusico, empieza a igualar estadísticamente al hombre. Obviamente ya tenés una carrera de más de 40 años en la cual hay mucha diferencia y los hombres tienen más eventos coronarios. ¿Por qué si se obstruye y vos lo sentís, te da un dolor, la arteria sigue obstruida? Sí. ¿Por qué no seguís teniendo, o sí seguís teniendo? Sí, seguís ¿Pero teniendo. todo el tiempo con esa misma molestia? Habitualmente cuando hay infarto es bien característico, el paciente tiene el dolor opresivo y hasta que no haces algo, no se le va. Puede ceder, pero no se le va. En algunos casos ocurre que esto, pensá que es un fenómeno dinámico, es un trombo que tapa la arteria, pero el organismo tiene algunos mecanismos para intentar destapar. Entonces a veces tapa y destapa, hay vasoconstricción y vasodilatación, y el paciente puede ceder transitoriamente los síntomas. Lo más importante de todo esto es que el paciente consulte en ese momento, porque ahí sí, lo que nosotros decimos, el tiempo es célula, así como se dice el tiempo es oro, Como el la tiempo es ventana célula. esa. Vos perdés, a medida que va pasando tiempo, se te mueren más células cardíacas, con lo cual después podés perder parte contráctil efectiva de tu corazón, porque la cicatriz después no se contrae más, entonces se contrae la otra parte y la cicatriz no. Y ahí